Muy buenas tardes, compañeros javerianos, sacerdotes, hermanos, laicos y todos aquellos que nos quieren seguir acompañando en estas tertulias de la historia del Instituto. Esta es la tercera. Vamos a tener hoy como tema un tema que es espinoso, ciertamente, y que esperamos las reacciones también de muchos de ustedes, porque el IMEI lo hacemos todos y la historia del IMEI ha estado escrita por todos los que de una u otra manera hemos vivido y vivimos en él y existimos dentro de él. Nos acompaña hoy Monseñor Antonio Walter Abud, superior del Instituto, obispo de emérito en este momento de Inírida, el padre Calle, uno de los grandes intelectuales en la historia del IMEI, está dedicado ahora mucho a escribir esta historia del IMEI, y Rafael Londoño, también toda la vida muy interesado en documentarse sobre la historia, y este joven, Esteban Cañolas, que es seminarista y un apasionado también por la historia del Instituto, y yo soy Oscar Londoño Builes, para aquellos que no me distinguen. Bueno, entonces, como tema de hoy, vamos a hablar del carisma del Instituto, el carisma fundacional que Monseñor Builes nos dejó. Nos dimos a la tarea de sacar del diario, con la ayuda de una de las hermanas Teresitas, todo lo que tiene que ver Monseñor Builes y el IMEI a lo largo de su diario, y salieron como unas 300 hojas. De esas 300 hojas yo ya me di el tiempo de sacar lo que Monseñor Builes pensó del carisma del IMEI. Y me ha llamado mucho la atención en esto una expresión de Monseñor Walter, que es discutible, ¿no es cierto? No deja de ser discutible, para eso estamos acá, para discutir. Y entonces Monseñor Builes dice que el fundador es sustantivo sin adjetivo. Vamos a darle la palabra a Monseñor Walter para que él nos introduzca también dentro de un esbozo del desarrollo del carisma del IMEI, a partir de esa expresión suya, Monseñor, que es bien particular. Monseñor es sustantivo sin adjetivo. Yo incluso un día hablando con él había dicho que de pronto MAP si había que decir que es un sustantivo verbalizado. O sea, Monseñor tiene las características del verbo, de la acción, del actuar en pasado, presente, futuro y en todos los tiempos posibles. Es acción, porque si fuera sustantivo solo sería de pronto muy quieto. Yo creo que es sustantivo y verbo. Monseñor Antonio Walter, por favor. Es que la definición de sustantivo es la más precisa, porque no es estático, sino que los adjetivos van definiendo la historia, lo que se vaya dando, ese espíritu que él tuvo al comienzo, el instituto lo asume y lo va realizando a través de su historia. Pero no le podemos dejar a Monseñor Builes el adjetivo definido, sino dentro del contexto de lo que él era y creía que era la misión en ese tiempo. Él nos aportó eso. Y Monseñor Builes siempre era el celo ardiente para una cosa. Lo doy por la historia del instituto. Monseñor Builes se imaginó los trabajos de los misioneros como en el contexto que él vivió cuando era sacerdote antes de ser obispo. Territorios abandonados, pobres, abandonado el Estado y con falta de clero y todo. Y eso lo reflejaba mucho en el mundo, en el contexto de la historia, la costa. La costa tenía dos diócesis, que eran Santa Marta y Cartagena, y tenía mucho clero, poco clero, la gente poca evangelizada. Entonces ahí vio Monseñor la necesidad de aliviar las cosas de ahí.
Y entonces nos mandó, y después, ya como viene el que lo vamos a conversar, cuando Albert dio la orden en ese decreto de por ahí del año 56 o 54, o después del capítulo de 56, creó una crisis que fue que le ordenó que quitaran todas las parroquias que tenían fuera de los territorios misionales. Entonces Monseñor se aplegó a eso porque daban las situaciones, él no previó eso, él previó lo que él creía en ese momento, y la historia le ha ido mostrando al instituto el camino a recorrer, y eso es dinámico, porque si no, un instituto que definió el superior, todo es un instituto que o rompe con eso o está destinado a morir, porque la dinámica de la misión va cambiando cada tiempo. A ver, yo tengo esta idea que yo me he ido haciendo en las lecturas que he hecho del fundador. Hay una cita muy especial que la tengo aquí, es nada menos que de septiembre 28 de 1966. En el diario, entonces, Monseñor Willes dice que dejaría sentir cuál es como el punto que a él lo lleva a fundar. Y me llamó mucho la atención con respecto a la tertulia anterior que decíamos que la Madre Laura en cierta medida influyó mucho, y que el Padre Calle nos estaba agregando que entre las cartas que se cruzaron en un inicio amistosamente hablaban de aquella cosa que tenemos en mente, y que era la fundación del seminario. Pero mire que en 1966, ya Monseñor Willes está muy mayor, y él hace una lectura hacia atrás de su existencia y de su historia. Entonces él dice: cuando en compañía de 2 reverendos padres jesuitas hice la primera correría desde Puerto Valdivia hasta Nechí, la que nos ocupó 40 días, yo sentí un dolor profundo al encontrar tanta gente en los muchos caseríos que suspiraban por el sacerdote residencial, lo que era un imposible por falta de clero. O sea, él todavía no era obispo, está hablando cuando era sacerdote en el Bajo Cauca, en el Nechí, en toda esa zona de Remedios, donde él arrancó su sacerdocio como misionero. Él se está acordando en 1966. ¿Cuál? En 1966. Se está recordando de eso. De eso que pasó allá. Y con 4 jesuitas hicieron una correría que duró 40 días. Entonces él dice que en muchos caseríos suspiraban por el sacerdote, y lo que era un imposible por falta de clero, como entre brumas, oiga lo que dice, como entre brumas imaginéense misiones, pero sin ideal concreto. ¿Y qué? Sin ideal concreto. Era un joven, tenía 30 y... ¿Cuántos años tenía Monseñor? ¿En qué año fue que se ordenó Monseñor? ¿En 1924? No, el obispo, en el 14 de sacerdote. De sacerdote, dígame. Era un joven que en ese momento, entre brumas en su pensamiento, imaginó en misiones, pero sin ideal concreto. O sea, no tenía todavía nada en concreto en la cabeza. Era la primera insinuación de mi Teresita, la que se fue aclarando hasta brillar del todo a los 10 años, cuando ya obispo, visité como tal el mismo Bajo Cauca y el Nechí hasta Zaragoza, bajando por el Bajo Cauca y subiendo luego por el Nechí. No cabe duda que mi Teresa era la que en nombre del divino misionero me sugería algo así como un instituto misionero para ganar para Cristo las tribus indígenas de nuestra patria, escuche bien, y del mundo entero. O sea, arranca de la patria y se amplía inmediatamente, no lo deja, no lo posterga para después, sino que inmediatamente él está ya dejando sentir que el mundo todo. Pero también
para procurar la vida espiritual a los ya bautizados de las playas de estos ríos y del Magdalena, incluido el Banco, ¿no es cierto? Y los ríos orientales hasta el Amazonas y las extensas riberas del Atlántico y del Pacífico. Mire lo que agrega, pero no solo sacerdotes. Teresita quería unas hijitas que se llamarían Teresitas, y fue así como al terminar en Zaragoza una correría de 60 días y demostrarnos los 4 misioneros que andábamos en equipo, una noche en una región intermedia entre Zaragoza y Remedios, uno de los sacerdotes que me acompañaban me despertó de mis sueños teresianos dando un latigazo a mi caballo. Por aquí lo tengo yo que apenas si daba un paso porque el jinete estaba como absorto, oyendo la voz delicada y suave de mi amada compañera que me pedía unas hijitas misioneras. Mi caballo se movió entonces como si adivinara mi querer de llegar pronto a Remedios, donde encontraría un alma bella que yo mismo había dirigido espiritualmente cuando era cura de esa localidad, nada menos que la reverendísima Madre María, primera superiora general de las Teresitas. Y luego en el Tigre, las 2 hermanas por sangre y por vocación, hermana Inés, una celosísima Teresita, misionera catequista, y su hermana Domitila, a cual más fervorosa y dignas hijas de mi amada Teresa del Cielo. ¿Por qué leo esta cita tan larga de Monseñor? Porque para mí empieza muy claro que no era claro en el nada. Simplemente tenía la idea de que él veía las necesidades del Bajo Cauca y de eso, y dijo, yo quiero construir una cosa para acá. Y eso fue madurando paulatinamente. Supongo que después entró la Madre Laura a ayudar a fecundar ese sueño sobre ese caballo yendo a Zaragoza y finalmente... Sustantivo. ¿Qué se iba a imaginar él de que le venían los vicariatos, la prefectura y todo? Eso fue dándose, y dentro de eso el instituto se fue encauzando hasta llegar a lo que es. Por ejemplo, sí, Rafa. A mí se me ocurre aportar lo siguiente. Cuando fui novicio, el padre Javier Gil, en el poco tiempo que estuvo, nos decía, muchachos, Monseñor Willes no tenía claro nada, y usted lo acaba de confirmar ahí, en esa frase de que imaginó entre brumas en misiones, pero ¿cómo termina la frase? Entre brumas imaginó en misiones, pero no tenía claro. No tenía claro que iba. Pero sin ideal concreto. Bueno, ideal concreto no había. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros en América Latina no sabíamos nada de que eran misiones. Y desde Roma, ellos se creían, los europeos eran los que tenían que venir a evangelizar, a ser los pobres misioneros. Y entonces, a mí me parece muy interesante traer recuento el escrito del padre Alberto Restrepo González, en esos escritos de la escuelita, para un 3 de julio, donde él dice que él valora esa decisión de Monseñor Willes y empieza a aceptar todo ese compromiso o vocación profética. Estando ya con Monseñor Baiter en Iridia, me tocó a mí dirigir un retiro una vez, y yo me atreví a decir allá que Monseñor Willes, como todos los elegidos, no sabe para dónde van. Moisés, Abraham, María, Jesús y el mismo Monseñor Willes simplemente era hágase, cúmplase. Entonces yo pienso que el enfoque que le debemos dar a Monseñor Willes no es creer que él tuviera todo tan pensado y tan bien hecho, con adjetivos como dice Monseñor Baiter, para pensar que estamos dentro del contexto de las misiones hoy ya tan claro en el Vaticano II y en lo que hemos ido viviendo también en el instituto. Oíste, pero yo creo que la naturaleza del instituto se va formando en 1937 con la visita de don Juan de Unsalú. ¿En qué año, Padre Bernardo? En 1937, un poquito antes 10 años después de la fundación. Un poquitico antes de la ordenación de los 7 primeros. Eso fue el 17 de julio
fecha en que este monseñor hacía una visita al seminario y entonces le hicieron un buen recibimiento y estaba monseñor presente allí. Y él se levantó, hizo un discurso largo, hizo la presentación de todo lo que se estaba haciendo en el seminario, y después al terminar dice esto: miren, de aquí sale la naturaleza del seminario. Este servidor que le dio la vida a este seminario, eso lo dice Monseñor Willes, en unión con el abnegado sacerdote Abigail Restrepo, y con la ayuda de estos sacerdotes seculares que aquí tenéis, presentan por vuestro digno conducto este seminario a la Sagrada Congregación de Propaganda Fide, para que ella disponga incondicionalmente de él en su organización y dirección, para que el Romano Pontífice pueda enviar desde el año entrante los misioneros que de aquí van a salir a cualquier parte del mundo. Es mi interés entregar esta prometedora empresa en manos del Sumo Pontífice para que él la inspire y la oriente. Ahora, vos, representante augusto del Romano Pontífice, recibid en su nombre la ofrenda y bendecidnos. Bueno, ahí empieza todo. Entonces, ¿por qué salieron los misioneros de la costa? Pero entonces esas palabras de Monseñor Willes al padre a este delegado. Ahí vaya. O sea, entonces, entregó el instituto a la congregación de Propaganda Fide, sí. Sí, se la entregó. Se la entregó. Entonces, ¿por qué sacaron los misioneros de la costa? Porque en 1945 la Santa Sede nos dio un territorio que se llamó La Bateca, la prefectura de La Bateca. ¿Por qué más? Porque en el 49, ¿cierto?, nos dio otro territorio llamado Baupés. Entonces, urgía que estos dos territorios que los entregaba la Propaganda Fide, teníamos que surtirla. Y no teníamos de dónde sino sacar de la costa. Entonces, ahí se va definiendo Padre Bernardo, ¿sabe? Vea, le voy a decir esto, vea. Yo quiero creer que el Espíritu Santo dirigió a Monseñor Willes, pero metió las patas, ¿no es cierto? Y sí, las metió porque le pesó después haber hecho eso. Yo no sé qué lo movió, qué lo llevó a hacer esto, porque mire que en lo que venimos diciendo, en muchas cosas Monseñor Willes sigue diciendo salvar al mundo, sí, pero primero que todo yo quiero que sea a las diócesis pobres de clero y una gran parte de tierra de misión, como era Santa Rosa de Osos. Lancé la red en su nombre y el seminario de misiones fue fundado porque él lo quiso y me escogió a mí, vilísima criatura, para la institución. A las monjas contemplativas les dice que echa sobre los hombros de ella la responsabilidad tremenda del seminario de misiones llamado a salvar el mundo. Mire que la idea de salvar al mundo está. En él venía como creándose eso. Pero ojo lo que viene aquí. Vea, por ejemplo, en 1954 se va Monseñor Willes se va a Roma. Entonces en Roma encuentra al señor cardenal Fumasoni Biondi, prefecto de la Congregación de Propaganda Fide. Y entonces le dice qué importante y trascendental estuvo esta reunión de servidor y mis dos obispos Javieres. Esos dos obispos son Gerardo Valencia Cano y Gustavo Posada, ¿no es cierto? Y entonces a las 10 a.m. nos recibió con una gentileza sobre modo expresiva, como si fuéramos mucha punta, pura bondad del señor cardenal. Nos sentó como reyes en su sala de despacho. Le hice la presentación de mis dos primeros obispos Javieres y le manifesté mi pesar por no poderle presentar los dos prefectos apostólicos de la Bateca y Mitú, y él también lo sintió. Luego pusimos en sus manos el precioso álbum que le enviaba el seminario, con muchas y variadas fotos y paisajes de las diversas misiones. Hoja tras hoja lo vio todo entero, diciendo alguna palabrita estimulante.
Le informé a grandes rasgos sobre el número de sacerdotes del seminario, el número de alumnos en el mayor y en el menor, sobre las construcciones costosísimas y sobre la carestía de la vida. Le agregué que el presupuesto este año, en 1954, es de 750.000 pesos colombianos por el alto personal de alumnos y sobre todo por los 2 pabellones que tenemos que construir en el seminario menor para poder recibir ahí en 1955 medio millar de muchachos y devolver al seminario mayor los mayores. ¿Y de dónde saca tanto dinero? De los bancos de la Providencia, le contesté y elevé los brazos hacia arriba en actitud de súplica. ¿Tiene deudas? Nada, eminencia. Muy bueno que no tenga deudas. ¿Tiene centros distintos de las prefecturas y vicariatos? Apenas 6, eminentísimos. Los 3 institutos que estaban, la madre, la Teresita, la hija de la Misericordia, y nosotros nos juntamos para el mal, eso no existía antes. Y entonces, porque ustedes deben ayudar en lo que puedan a todas las necesidades de su patria. El deseo de la Santa Sede es que en cuanto sea posible los misioneros sean de la misma tierra que misionan, por lo cual ustedes colombianos deben llenar de sacerdotes javieres toda su patria y después socorrer a los demás países. es que el Papa lo dijo también. Lo dijo el Papa también. Por eso digo yo que la cuestión no fue definida. Eso se fue dando por la historia. Ahora, como una cosa que me parece a mí todo iba bien, o sea, se estaban conjugando las 2 vocaciones de Monseñor Vile, o los 2 deseos de Monseñor Vile, hasta que llegó el padre Hilario Arbe, que él mandaba a la costa, todavía no habían cuestionado, y tenían para mandar al Paupés y tenían para la Bateca. Cuando llegó Albert dijo, saque todos los de las parroquias y únicamente envía a los servicios. Esa se la dio Victoria. Y eso lo lamentó él cuando se dieron los 25 años de la comunidad, que se celebraron con una semana misional en el seminario. Él en el discurso propuso, ya que les quitaron su seminario o para la diócesis, para la diócesis pobre, crear otro seminario para diócesis pobre. Y lo entendieron o lo utilizaron los obispos de la provincia eclesiástica de Santa Rosa de Osos, no la de aquí de Medellín. O sea, La Ceja, Santa Rosa de Osos, Antioquia, todo lo que sea, que determinaron en una reunión fundar un seminario para las diócesis pobres. Entonces, ellos parece que tocaron el tema y se quedaron preocupados de que nosotros viéramos que ellos nos estaban haciendo a nosotros un contrapeso. O sea, que estábamos fundando otro seminario paralelo para misiones. Entonces delegaron a Monseñor el que de Santa Rosa, ¿cómo llama? El anterior a Monseñor Willes, Maximiliano Cruz. No, a Monseñor, esto ya es tardíamente, eso no fue nada. A Joaquín Ordóñez, que hablara conmigo para que dijera que no quisieron hacerle un hueco al seminario. Y me dio como argumento, estamos cumpliendo la última voluntad de Monseñor Willes, que se quedó sin realizar un seminario para diócesis pobre. Y eso lo había propuesto él en la boda de plata de la comunidad. De modo que él quedó, le quitaron una parte. Entonces, ¿por qué quedó con un vacío si lo usó exclusivamente para cumplir lo que estaba cumpliendo? Monseñor Walter, vea, le apoyo esto con esta cita de diciembre 27 de 1962. Mire lo que escribe el señor Willes. Él está por Cartagena
y habló con un padre Echeverry, el superior de un santuario allá en Cartagena, y fue a ver las reliquias de San Pedro Claver. Y entonces él le contó que hubo la decisión de que una propuesta de ir al Congo o a Bolivia, y eso se presentó a la congregación, y la congregación decidió que el instituto se iba para el Congo, y Monseñor Willes quedó frustrado por dentro porque él decía, no, debemos de ser primero llenar estos lugares acá y no ir por allá. Escuchen que es muy dramático, me parece a mí, lo que Monseñor Willes escribe. ¿Por qué no se dedican estos 6 Javieres a nuestras diócesis costeñas tan necesitadas? Yo le contesté a ese padre Echeverry, entonces dice, yo le contesté que ese había sido mi primer ideal cuando fundé el Misiones, pero que al ser aprobado definitivamente por la Sagrada Congregación de Propaganda Fide, hasta el título y los fines se habían modificado, pues se llamó Instituto de Misiones Extranjeras de Yarumal. Y las constituciones excluyeron la ayuda a las diócesis escasas de clero, para las cuales hicieron su promesa y su juramento los primeros Javieres. Eso llevó a que muchos javerianos, cuando se cambió el fin del instituto, se retiraron. Volveremos sobre esto después. Sin que yo abriera para nada mis labios para no oponerme en lo más mínimo a la voluntad de la Santa Sede, pues ya se la había entregado, ya tenía que quedarse callado, ¿no es cierto? Aunque me quedó en el alma este vacío. Pero al punto me vino una luz, se sacudió mi espíritu y se entrujó mi corazón y se clavó como un punzón esta idea: fundar un seminario exclusivamente para socorrer las diócesis escasas de clero. Los medios los procurará el amadísimo Señor del Cielo, que levantó el Misiones hasta la altura en que está y me dio también con qué fundar y sostener las activas, las contemplativas y las hijas de la misericordia. La Sagrada Congregación de Seminarios y Universidades me abrirá las puertas. Fue este el pensamiento dominante desde Cartagena hasta que llegué a Caucasia, entre nubes de polvo y los tremendos saltos del automóvil en aquella carretera sin asfaltar y entre rizos de barro endurecido. Y después dice el señor Willes, escuche esto que es supremamente dramático también me parece. En marzo 20 del 63, ya viejo, monseñor, anciano, escribe esto: lo malo es que aquí urge un sacerdote fijo y no lo tengo. ¿Qué hacer, Señor? Envía obreros a tu mies, envía obreros. Te fundé tus emisiones cuando en 1927 me resolví, viendo esta miseria de nuestros grandes ríos y costas marinas. Devuélvemelo, Señor, por otro camino, ya que Roma los dedicó a las misiones extranjeras. O sea, que en él está siempre la idea de sí, ser para la diócesis. sí. ¿Cómo le parece? Está en el Congreso Misional está Sí. Claro. Él hizo un discurso y en el discurso dijo que proponía fundar un seminario para diócesis y pobres. Sí. Y entonces, perdón, ¿qué relación tiene ya la fundación que propuso y realizó el padre Guillermo Vázquez al hacer el seminario Misiones, el seminario intermisional? Eso era para clero de vicariato y prefectura. No tenía nada que ver con lo que Pero el pensaba. intermisional lo fundó fue como señor Valencia. Monseñor Valencia, pero con el padre Guillermo Vázquez. Eso era para vicariato. Vicariato, sí. Para formar el clero para los territorios de misiones de Colombia. Sí, para mí es una pregunta, porque, Está claro, porque el intermisional nació como en el 58, 59, está en el seminario cuando el padre... Tanto que lo administraban los vicarios y los prefectos. Ah, sí. Ahí no había de diócesis y de otra. Eso. ¿Qué pasó con la conferencia episcopal? La conferencia episcopal, en primer momento, no había jurisdicciones así de propaganda.
ellos asumieron su territorio. Asumieron su territorio. Entonces, cuando se fueron dando los territorios misionales, las conferencias ni le daban campo para tratar los temas de misión, sino los temas de su territorio, que eran estos por acá. Ahí nació la necesidad de hacer una conferencia paralela para prefectos y vicarios apostólicos. Lo mismo para la formación, porque no cabían dentro de lo que ellos estaban. Así fue que salieron ellos y se emanciparon de la conferencia, siguieron en la conferencia, pero ya la conferencia les reconoció una identidad y unos fines propios. Monseñor, yo quiero volver aquí, porque es que me quedaría incompleto lo que yo vengo diciendo si no leo esta otra cita del año de 1963. En la cabeza y en el ser de Monseñor Wiles lo torturaba el instituto por la entrega que él hizo a la congregación de los pueblos y esto, Propaganda Fide, se le fue a donde él no quería. Vea, por ejemplo, lo que dice, hoy me sugirió una idea el señor arzobispo: rogar a la Sagrada Congregación de Propaganda Fide que vuelva a colocarnos el primer fin de la comunidad de misiones, a saber, socorrer a las diócesis pobres de clero y no exclusivamente a las misiones extranjeras. Pediré otros consejos y lo haré confiando en Dios, mi madre, Teresita y San Francisco Javier. Ellos me sugerirán los pedidos. O sea, quería escribir ya a la congregación. Mire que estamos en el año 63. Ahora, ¿qué me lleva a reflexionar a mí esto, Monseñor? Me lleva a lo siguiente. Realmente, yo creo que sí es sustantivo, Monseñor Wiles, en el sentido de que hay un acto fundacional en él, ¿no es cierto? Y un acto fundacional que ligerito a ligerito el espíritu y la iglesia se lo transforman y se lo cambian y van poniendo los adjetivos. Y los adjetivos se ponen de acuerdo al momento, de acuerdo a la historia. Entonces vamos viendo cómo hubo desde un pequeño ángulo, esto se va abriendo hasta que se va clarificando que los caminos que Dios quiere para el instituto es la misión a oyentes. Pero el hecho de que esto se haya dado, eso fue un motivo de mucho conflicto en el instituto. ¿Cuántos sacerdotes, cuántos se quedaron en la costa, Monseñor? No tenemos las estadísticas, no sé contarlo, pero Monseñor también en el diario TIS dicen... Da los datos, sí, no los tengo acá, pero... Yo me acuerdo de Efraín Díaz. Y Marcos Díaz, que eran hermanos, ellos eran de Santo Domingo. Joaquín Urán, pero él volvió y murió en la comunidad. Pero Faraco, pero Faraco también pudo ser por otra cosa, pues. El que estuvo en Garella Samba, ¿cómo se llama? No me acuerdo, eso siempre. Sí, fueron varios. El padre Gómez. Carlos Gómez, no, Carlos Gómez murió en la comunidad. Y Alfonso, el otro. Jesús Eduardo Gómez, Jesús Eduardo, Jesús María también. Gómez, pero entre María Gómez tenía problemas distintos. Pero también. Jesús Eduardo se salió también cuando se salieron. Hoy me decía, Monseñor, si usted se acuerda de esta parte de la historia, en que incluso al padre Bernardo también esto tiene que haberle tocado, cuando a ustedes y a los anteriores a ustedes, misioneros, les dijeron que los que no estaban por la línea de la congregación Fide, que no estaban hechos para este instituto y que podían tomar las disposiciones necesarias. ¿Quién fue el que dijo eso? ¿Fue Monseñor Jaramillo? A ver, es más, eso tiene que ver con eso que no lo tienes tú ahí. Sí. Se definió el fin a raíz de la visita de Galway. Y entonces, en ese momento, ellos no entendieron que eso era un cambio
no era de cambio de nombre, sino de pastoral, algo distinto que no era la común. Y entonces, por eso digo yo, Monseñor Willes no entendió lo que firmó, porque le obligó a Arber que cualquier seminarista o cualquier sacerdote que no estuviera en orden a las misiones, tenían que salir de la comunidad. Ahí está el padre. Y entonces él hizo esa la cosa, y después Monseñor Estamos Willes, hablando de la circular de 1956 en que se que fue dice resultado que de la esto visita no se- de Albert, que fue resultado de la visita de Albert. y que le escribió Monseñor Jaramillo. Jaramillo. Pero Monseñor Willes al final, para que no se creyeran pues tan catastrófico, para que tenían que irse todo, mijito, ese trabajo es lo mismo de lo que veníamos haciendo. Lo único es que en vez que se llamen parroquias, se llaman cuasi parroquias. Qué brutalidad, Monseñor Willes no entendió lo que firmaba. Ahí están el padre Arango, el otro Ahí padre está, con que estuvieron en documentos. Bogotá, Libardo Arango, está el padre Pérez, Eso se retiraron también. el que fue aquí, Gildardo. Gildardo Willes, Es que salieron varios. y el que salió, que fue el rector de nosotros también, de Yarumar, el Ah, padre Miguel Ángel Zapata. Esos son... Pero lo de Miguel Ángel fue más adelante, ya después del concilio. Sí, No, pero él cuando tampoco terminó se- de vicario de la comunidad, fue el vicario de la En comunidad. el año 53 era el vicario de Monseñor en 2 periodos. Jaramillo. Pero ahí Podría. empezaron a patinar todos estos y no somos para las misiones, sino para estos Y unos territorios. que no se salieron, pero que no fueron capaces de ir a la misión, como Bernardo Merino Sí. y como Daniel Toro. Sí, eso También. tuvo repercusión en la Fueron comunidad. nombrados. Pero ahora Bueno, te lo abarco a las Teresitas, el sustantivo. A ver, Monseñor, ¿qué El pasa con las sustantivo te Teresitas? lo abarco para tocar la personalidad de Monseñor Willes, para confirmar que es sustantivo. Monseñor Willes fundó las Teresitas, Teresita Misionera. Y todas las primeras las mandaron a colegio. En la diócesis. Entonces, cuando yo era superior, se dio un movimiento entre las Teresitas de las de misión y las que catalogaban como monjas que estaban de mal espíritu porque le estaban tocando la educación. ¿Cómo así? Porque ya no querían ir a los colegios, sino a misión. Ah, Y que la comunidad fuera cerrando colegios para ir a la misión. sí. Sí. Y la que dirigió eso fue Consuelo Valencia, el hermano Miguel Valencia. Y con otra, que por ahí está, yo estuve participando Pero de en eso. estos últimos capítulos, la hermana Minta también, como filosofía, sostenía que le querían dar prioridad a la misión sobre la educación y sobre ciertas obras que ellas tienen. No, por eso fue, pero ya eso fue un choque, por eso en la Teresita también hubo choque. Hubo choque. No únicamente entre nosotros, por esa falta. Por la ambigüedad. Vale, y vea otro caso de ambigüedad. La Teresita ni se le atravesó en ningún momento trabajar en hospitales y todo lo que sea, eso nunca. Y Monseñor Willis la mandó a trabajar en un hospital en Santa Rosa de Oso, Rosas del Oro, y todavía están allá. En Machala, sí. Todavía. Y, Que no le pidan la pera. y a Roma llegaron también a eso. Ahora ya después, ya está pasando lo que pasó entre nosotros, se fueron las cargas volteando, que ya ninguna quería ir a colegio. A Egipto también fueron. Ahí tuvieron que cerrar colegios y ya no querían ninguna ir a colegio. Se fue volteando la comunidad al proceso que se lleva a cabo. Yo creo que, y no sé en qué momento, tal vez por humildad de Garabato, nos dejamos de referir al seminario como Pontificio Seminario de Misiones, que es un título que no se ha acabado. Por eso está la tiara en el escudo. Y yo creo que es importante porque lo que hemos dicho hoy aquí, que Monseñor Willis, su celo misionero se le despertó fue en el Bajo Cauca al ver que él no era capaz
con todo eso y quería quien le ayudara. Yo creo que Monseñor Willes, por obediente, como dice usted, Monseñor Baiter, por obediente, mamó de esa madre iglesia de Roma. Yo creo que Monseñor Willes tenía una visión más colombiana, concreta de lo que concreta, conocía él. Y Roma se la expandió. Es clara, sobre todo me parece la cita más genial a las que te referiste, la de marzo 20 del 63, devuélvemela, Señor, por otro camino, ya que Roma los dedicó a las misiones extranjeras. Entonces es Roma la que clarificó. Incluso el ejemplo que pone de las Teresitas a mí me parece que nos da muchas luces, porque quiéranlo o no, y así suene mal en video, Monseñor Willes, una de las motivaciones de fundar las Teresitas misioneras es en contraposición al conflicto con la Madre Laura, para él tener también su rama misionera femenina. Y Roma no le dio la aprobación pontificia ni a las Lauritas ni a las Teresitas hasta que ambas congregaciones y ambos fundadores no arreglaron las discrepancias. Entonces a mí me parece que tanto Roma nos clarificó lo del carisma, tanto Roma clarificó sobre todo porque no, eso es lo que deberíamos pensar en este momento, por qué y en qué momento, qué giro hubo en la fundación del seminario que no está afiliado a la Sagrada Congregación de Seminarios y Universidades, sino que se le encargó a la Sagrada Congregación propaganda fide. No, eso está claro, eso está claro. Eso estaba en el seminario. Con Gonzalo ya se lo entregó a poco. Es que yo digo que en medio de la rasca dijo una cosa que después no la lamentó. La lamentó profundamente. En medio de la rasca, o sea, en el entusiasmo que venían, se lo ofreció sin saber qué le iba a suceder. Monseñor, para 1929, Monseñor Willes estaba en Roma y hizo pintar el escudo. Este que tenemos acá, yo creo que es el... Este es el que pintaron este es el que pintaron en Roma en 1929, y entonces él lo trajo de allá y está muy bien mantenido, gracias a Dios. Como tú decías, mire que la parte de arriba tiene pues Colombia, ¿no es cierto? Pero él lo explica de esta manera. Entonces él dice, aquí está el carisma del INEI como él lo soñó en el primer momento, cuando dice, por ejemplo, tenemos que ser pastores y vamos a salvar el mundo, vamos a salvar almas en este momento. ¿Y por dónde empezamos? Por Colombia. Es clarito, y lo hizo pintar, y entonces coloca Ecuador, Brasil, América Latina, somos con eso, pero él dice, primero tenemos que llenar a esta Colombia. Y después el mundo, por eso hizo pintar el mundo en tercera posición, y dice, y que sea nota característica de mis misioneros, la Virgen María, trabajamos con ella pues, y hizo pintar a la Inmaculada y que tiene al mundo. Y colocó la cruz. Yo tengo por ahí un estudiocito que he ido haciendo de los trípodes de Monseñor Willes, y en otros usa bípodos, yo no sé si se dice así. Entonces tiene uno que es la cruz y el cáliz, que es la perspectiva del sufrimiento y de la consagración a Dios del misionero javeriano. Entonces, y esta frase pues que es bellísima, que nos domina nuestro ambiente, que es evangelizar a los pobres, pues me ha enviado el Señor. Eso es muy claro también desde el inicio, el elemento teológico, y como lugar teológico, el pobre, ¿no es cierto? Eso es simpático, puede ser. Pobre tiempo. Sí. Entonces, Monseñor, vamos a cerrar ya, diga su último. Voy a responder a Esteban. El pontificio, ya ninguna comunidad como la nuestra, el pontificio se llama, el pontificio era que los dependiera de la Santa Sede, pero la comunidad cuando la asume la Santa Sede,
cualquiera que sea, ya dependen de la congregación de religiosos o la congregación de propaganda. De evangelización Sin de los ningún, pueblos. no hay que ponerle pontificio, todas dependen ya de cuando la aprueba el Roma. Yo no quiero dejar pasar en este momento, ahora que te has referido al escudo, hacer caer en cuenta. Yo quería mandar algo para la próxima Asamblea General, pero hay un error grave en el escudo. A ver. Es decir, dentro de las leyes pues, de la heráldica hay muchas cosas, pues, eso no tiene heráldica, pero bueno, tampoco es que no sea, pero sí es un blasón que guarda algunas normas. Pues no me quiero referir a las normas de la heráldica, sino que dentro de todos estos lenguajes pontificios, los mangos de las llaves petrinas están abajo, simbolizando que las tiene San Pedro, en este caso su sucesor, en las manos y dirigidas que abren pues las llaves del cielo. El escudo de nuestro seminario tiene el error que tiene las llaves al revés. Ustedes pensarán, qué bobada el que está diciendo. No. Ni tanto, porque si se fijan cómo está delineada las llaves, tienen forma de cruz. Entonces la cruz queda hacia abajo, que es un elemento de la masonería, la cruz hacia abajo, que tanto criticó Monseñor Willes. Entonces valdría la pena que una asamblea general, o yo no sé, pero sí valdría la pena rectificar. No, de ninguna forma. Y Monseñor Willes de ninguna forma deja de ser lo que fue. Ah, sí. Y deja de ser, esto es símbolo de lo que fue. Eso no lo olvidemos y no lo contrario. Hay que ir más allá de la heráldica y de eso, y es uno sumergirse realmente en lo que él como persona plasmó ahí, ¿no es cierto? Como fundador. La llave no interesaba que si para arriba y para abajo, él no tenía heráldica ni nada. El espíritu es lo que refleja. Es que Monseñor era un gran lector, pero careció de una formación, yo diría, en ciertas cosas de ciencias básicas teológicas, no lo tenía un pregrado. Y la teología de ese momento. De ese momento. Bueno, hermanos javerianos, hemos llegado pues al final de esta tertulia. Esperamos que ustedes reaccionen, nos pueden escribir a Hernán Pinilla, que es el que está editando esto, denos sus opiniones, y lo estamos haciendo de las 4, a las 4:30 más o menos, hora de Colombia. Empezamos por si de pronto alguien quiere llamar, vamos a tener un teléfono creo por aquí, si alguien quiere, o por Skype también, ¿no es cierto? Pueden hacerse sentir, dar sus opiniones. No se les olvide que nosotros no somos palabra de Dios, simplemente nos apasiona el email, su historia, y muy bueno ser pues javeriano, ¿no es cierto? Es un regalo que Dios nos ha hecho. Seguiremos con otras tertulias en los días a seguir. Rafa. Yo concluyo reafirmando que Monseñor Willes es profeta y es instrumento de Dios. Y entonces él está en la mano del Espíritu con todas las limitantes que tiene uno como persona.